Bueno amigos, pues tal y como hacemos aquí en nuestro Más de Uno León, en la sintonía de Onda Cero en miércoles alternos, hoy nos toca abrir nuestro gabinete de psicología y sexualidad. Qué bien, ¿verdad? Que volvemos a reencontrarnos con los amigos profesionales de Cepteco. En esta ocasión vamos a charlar con David Cueto, psicólogo de Cepteco. Cepteco, que ya saben que es ese centro psicológico de terapia de conducta que desde hace casi 40 años está ayudando a cientos, a miles de leoneses y que se encuentra en la Plaza Cortes Leonesas número 9, en el sexto derecha. Su teléfono es el 987 26 15 62. 987 26 15 62. Tengo aquí a David conmigo. ¿Cómo estás, David? Muy buenos días. Muy buenos días otra vez. Bueno, un gusto charlar contigo y además vamos a abordar un tema que forma parte de tu día a día profesional porque vamos a volver a hablar de adolescentes, ¿no? Correcto, sí. Te he especializado mucho en infanto-juvenil, es un tema muy recurrente y preocupante para muchos padres. Aquí en la sección hemos hablado en varias ocasiones sobre muchos temas relacionados con la infancia, con la adolescencia y hoy vamos a hablar en concreto de la desmotivación adolescente, un problema que seguro que a muchos padres les suena, ¿no? Porque lo están viendo o lo han visto en sus casas. ¿Qué sucede? Mala conducta, malas notas, apatía vital. Bueno, todo ello son situaciones que muchos chavales, que muchos adolescentes pasan y los padres se preocupan. Correcto. Dicen, esto va a ser algo transitorio, esto va a durar toda la vida, es una fase, corremos el riesgo de que se cronifique esta actitud. Bueno, ¿tú qué es lo que ves? ¿Qué dicen los estudios? A ver. Claro, es la temida adolescencia, ¿no? Que también muchos profesores, ¿no? Centros educativos son conscientes de esto. Claro, la adolescencia es esa etapa de transición, ¿no? De un cambio biológico ya, la pubertad, ¿no? Donde ya pues se pasa de niño a adulto. Y el problema, claro, es una fase de transición como hormonalmente muchos cambios, el cerebro, ¿no? El neurodesarrollo es como abrupto, ¿no? Son cambios muy abruptos, entonces son etapas confusas, tanto niños, jóvenes, padres. Y la idea de la desmotivación adolescente es esta apatía vital, ¿no? Como esta falta de, bueno, de ganas, de motivación de los estudios, problemas o demasiada inhibición a lo mejor, demasiada pantalla y estar demasiado en casa, o demasiada excitación, problemas de conducta, agresividad, peleas, bullying, ¿no? Entonces hay una míriada de problemas que vemos en consulta, que el problema es ese, que la adolescencia, ¿no? Hace 10, 15 años, pues para quedar con, yo qué sé, con tus amigos o para chatear tienes que sentarte en un ordenador, tienes que ir a un ciber, salir a la calle, y se puede hacer todo desde casa. Entonces los cambios han sido como muy abruptos, ¿no? Es decir, no tenemos como muchas guías de lo que tenemos hoy en día, porque es eso, ¿no? La manera de socializar, de interactuar. Y también entiendo, ¿no? Esta especie de condescendencia que tratamos a los jóvenes. Es que los jóvenes hoy en día, bueno, ¿no? Acordémonos nosotros cuando éramos jóvenes también cómo nos sentíamos poco entendidos por los adultos. Ahora se suele decir que los chavales de ahora son muy blandos, ¿no? Claro, no como los de cuando yo era joven. Aquí hay mucho que cortar, pero sí que es verdad que para mi manera de entender es una opinión personal de que si un adulto está como muy insistente en esto, todo el día preocupado y amargado por ello, yo creo que en el fondo es un poco de envidia, ¿no? Pues eso, la adolescencia, la juventud, uno no tiene que saber a lo mejor lo que es un IRPF, una declaración de la renta, todo es una potencialidad, ¿no? Todo es futuro. Entonces es una época más despreocupada, por tanto, entre comillas, normalmente más feliz. Con lo cual yo creo que hay un poco, bueno, de envidia de, bueno, la gente joven, pues y toda la vida se lo han pasado bien y son épocas, pues bueno, de rebelión, ¿no? De identidad social, que esa es la idea, ¿no? Las tribus urbanas, ¿no? Es decir, empieza el yo social. La infancia es más de un yo como individuo y en la adolescencia el cerebro computa la sociabilidad como parte del cuerpo humano, entonces de la vida propia. Entonces es muy abrupto, muy drástico. Además tienen un terremoto hormonal fino que también hay que tenerlo en cuenta. Y lo que hablamos del neurodesarrollo son seres, podemos decir, entre comillas, desfrontalizados. Es decir, el neurodesarrollo, la zona prefrontal, que es un poco lo que dirige y coordina y ejecuta un poco la inhibición, ¿no? Y controla los impulsos, es lo último que se desarrolla del cerebro. Por eso también comento, ¿no? Que el tema de guerras, ¿no? Los soldados adolescentes son seres muy impulsivos y con cuerpos de adultos muchas veces. Entonces, esta discrepancia, muchos profesores, por ejemplo, lo comentan, ¿no? Que tienen, bueno, pues tienes un chico o chica grande con problemas de impulsividad porque el cerebro, como digo, como tarda en desarrollarse hasta los 25 años que maduran esos lóbulos prefrontales. Y he visto otra cosa, ¿no? Bueno, tú lo acabas de comentar. Bueno, primero la explosión de las redes sociales, las nuevas tecnologías, que es reciente. O sea, todos los que tenemos, y no de más ya 2 años, hemos vivido gran parte de nuestra vida sin esto. Pero los chavales ya han nacido y han crecido
con esta historia, ¿no? Y eso hay que asumirlo. Tal los cual. tiempos son los que son. Y por otra parte, yo percibo, además tú ya lo has comentado en alguna ocasión, y yo me he dado cuenta, es que lo ves con los chavales que ya no tienen tantos lugares para socializar como antes. O sea, por un lado, están ensimismados en la pantalla, en la Play, en el móvil, lo que sea, ¿no? En el videojuego, tal. Pero tampoco hay tantos sitios donde se reúnan, al menos no tantos como cuando yo era chaval. Yo tenía 17 años, tenía un montón de sitios para ir. Recreativas, por ejemplo, esto ha desaparecido. Yo O ir a la pícara. O incluso yo hablo de los restaurantes de comida rápida, que es el sitio natural, ¿no? Otra. Pues fijémonos, en 10 años, yo creo que vale casi el doble un menú de estos de comida rápida. Entonces es como una tormenta perfecta, a mi parecer. La pandemia, hemos hablado mucho de esto, ha hecho mucho daño, es decir, tenemos un perfil de chicos o chicas con perfiles, por ejemplo, fóbicos. Ejemplo, un caso concreto de un chico que fallece la abuela, con esta situación que hubo de que no pueden ir a visitarla desde la pantalla, ¿no? Es decir, y se va sumando. Entonces, esta inhibición social, un cerebro que está hecho para salir y socializar y conocer el mundo a través de la experiencia, queda como, ¿no?, restringido. Y de ahí vienen muchos problemas, ¿no? Que se les ha quitado lugares de espacios comunes, de conciertos, de salas, de todo, básicamente. Oye, David, en tu opinión, ¿qué características suelen tener los adolescentes más desmotivados que sueles ver ahí en terapia? Y además, ¿cuál es el origen de esa desmotivación, ¿no? Aquí también, bueno, los perfiles son a lo mejor más chicos. Aquí diferentes, ese es un tema particular. Por ejemplo, que el neurodesarrollo de los varones suele ser un poco más tardíos o más inmaduros a veces que las chicas. Entonces el tema del fracaso escolar suele estar más marcado en los chicos. Y tenemos, por ejemplo, temas de conducta, de agresividad. En las chicas a lo mejor tienden un tema más de trastornos de la conducta alimentaria, aunque ahora en varones se está viendo que esto está aumentando mucho con el tema de la obsesión por los músculos y demás, o las dietas y todo eso. Entonces son perfiles, como digo, como muy para afuera, muy para adentro, porque la evidencia científica, hay un estudio que dice que los adolescentes populares tienen dos características. Los que se desarrollan antes, ¿no?, tienen más signos de adultez física, y los que tienen como más conductas agresivas. Entonces, el físico también es un factor súper importante. Los chicos y las chicas que no cumplen los cánones de belleza, que les están bombardeando también desde las redes sociales, es un perfil de riesgo. Con lo cual es que la adolescencia es como si uno no cumple como una especie de perfil, ¿no?, como una especie de listado de popularidad, enseguida se sienten más inhibidos, más inseguros. Hasta la pandemia se vio que muchos eran reticentes a quitarse la mascarilla, por ejemplo, porque decían que les tapaba el acné, que se sentían más cómodos con la mascarilla puesta porque sentían menos vergüenza física por el acné, ¿no? Todos estos cambios físicos que tienen en esas edades tan drásticos. Ya. Estamos hablando de desmotivación adolescente y vuelvo un poquito al tema de las pantallas. ¿Hasta qué punto les puede desmotivar el compararse con todo lo que están viendo en TikTok, en las redes sociales? Mira qué guapa, mira cuántos amigos tiene, mira cuántas fiestas va, mira qué guay es y yo no. Lo que hemos quitado, los filtros, ¿no? Pues la adolescencia, los humanos hemos normalmente vivido en células pequeñas, ¿no?, en grupos pequeños. Y la exclusión social es sinónimo el ostracismo es sinónimo de muerte. Entonces, de ahí la obsesión de encajar. El problema de esto, claro, si están recibiendo información filtrada o parcial o no real, ¿no? El tema, las chicas, por ejemplo, se habla mucho de la figura, ¿no?, del cuerpo, pero también el tema de la piel, de lo irreal que es todos estos filtros de la piel. Entonces, lo que vemos es que es una especie de tormenta perfecta, como digo, la autorregulación emocional. Suele haber vasos comunicantes entre niños o niñas desafiantes o inhibidos y problemas en la adolescencia. En la adolescencia, claro que eclosionan cosas, pero si de la manera de autorregular emocionalmente a un niño o una niña que vemos molesto es todo el día una pantalla automáticamente, esto es científico que es un boomerang, esto te vuelve. Con lo cual lo que se habla en terapia, básicamente lo que trabajamos es tolerancia a la frustración. Si el niño o la niña no sabe o no sabe manejar pues los sinsabores de la vida, es más probable que tenga conductas agresivas, pues como digo, ¿no?, o muy agresivas contra el mundo, o muy inhibidas y me quedo en casa y no salgo de casa para absolutamente nada. Esto sí es muy de estos tiempos, sí. David. Si decimos que es verdad que todos hemos sido adolescentes y todos hemos pasado por ahí, pero el tema ese de no saber tolerar la frustración, de haberles dado todos los caprichos, de haberles mantenido en una burbuja, esos padres que hacen eso, lo que están criando es a un adulto que va a pasarlo muy mal cuando se dé cuenta que en la vida no vas a conseguir todo porque únicamente lo desees, ¿no? Exacto, ¿no? Es decir, pues como digo, la adolescencia es potencialidad, todo es futuro, todo es puedo conseguir, tengo esperanzas, ilusiones,
Incluso he visto, ¿no?, que en algunos otros países, Alemania e Italia, uno cuando elige una carrera universitaria, por ejemplo, en estudios superiores, se tarda un poco más que en España, ¿no? Porque claro, ¿cuándo acaba la adolescencia? Cuando uno tiene un trabajo y una vivienda, pues en España, tal como está el tema, esto parece que es 25, 30, 35, ¿no? Uno es adulto, entonces ese es el problema, que al final es una etapa de transición que no se sabe muy bien ni niño ni adulto, están como ya en medio. Y si desde niño, como digo, son vasos comunicantes desde la infancia. Y hay muchos rasgos que se pueden ver ya cuando son pequeñitos de que puede haber problemas en la adolescencia. Pues fíjate, ahora que hablas de transición, a lo largo de nuestra vida vivimos y atravesamos varias transiciones, ¿no? Sí. Por diferentes circunstancias, marcadas por la edad, por los acontecimientos, por cómo vamos viviendo. Pero la adolescencia está ahí. Todos sabemos lo que es la adolescencia, es algo muy, muy especial, ¿no? Además, como todos la hemos vivido, ¿no es así? Y es especial, eso los padres tienen que saberlo. Entonces, consejos para los padres, porque te llevan ahí al chaval y tú, bueno, hablas con el chico o la chica, pero imagino que a los padres también habrá que darles unas pautas, ¿no? Claro, primero los adolescentes, yo creo que todo el mundo que convive con ellos son seres suspicaces por naturaleza, es decir, tienden a ver a los adultos como elementos... bueno, de arbitraje y de molestia, de que no les dejan un poco la vida. Entonces, como digo, las fases, una época concreta de mayor rabia, explosión, enfado e inhibición, bueno, como digo, el cerebro, el neurodesarrollo es como una bomba que va, es un crecimiento disarmónico, se puede decir. Si esto dura ya varios meses, suele ser ya signo a lo mejor de que se necesita ayuda profesional. Muchos, por ejemplo, les faltan mentorizaciones o referentes, ¿no? A lo mejor con una figura, interlocutores, por así decirlo, ¿no? Con buenos interlocutores, pues gente más mayor, referentes vitales que puedan engancharse. Como digo, sobre todo el problema de la autorregulación, el enseñarles que no todo es instantáneo en un mundo que, claro, hasta escuchar una canción, hace 10, 15 años tienes que ir a descargarte la canción o ir a comprar el CD, hacer un montón de, ¿no? Comprarlo, ahora mismo tienes plataformas de streaming directas. Entonces todo es más inmediato, con lo cual uno puede pensar mágicamente que uno pulsando un botón de la app tiene como directamente todo lo que puede uno conseguir. Entonces es con los padres el trabajo desde joven, y hay rasgos que se ven, por ejemplo, rasgos obsesivos, problemas, por ejemplo, de control de los esfínteres, ¿no? Cuando 6, 8, 10 años, temas desafiantes, ¿no? Niñas y niños demasiado desafiantes con 6, 8, 10 años. No sería raro que con 14, 15 empiecen los problemas de conducta o con 12. Entonces es como digo, siempre la infancia es algo latente que si uno está atento, yo creo que se puede ver antes, claro, se puede cortar o se puede tratar cuando el cerebro es más moldeable, más blandito, entre comillas. Cuando el cerebro ya con 15, 16 años a veces nos llegan... O sea, que ese adolescente desmotivado o problemático, se ha empezado a gestar ese problema... Tal cual. Años antes. Como no surge porque sí. No es algo 100%, pero la evidencia científica y la experiencia clínica me dice que normalmente, en la mayor parte de los casos, ya se suelen ver rasgos en la infancia, con lo cual hay estudios, por ejemplo, que hablan de que en padres divorciados se suele tardar a lo mejor entre medio año, un año más, como en pedir ayuda, ¿no? Una demanda terapéutica por temas clínicos que yo entiendo, ¿no? La vida, las horas que se trabajan, es decir, los padres al final se trabajan muchísimas horas, uno no sabe al final de qué fiarse, tampoco controlan, claro, como digo, antes el niño o la niña tiene que ir al ordenador, al tener un móvil en su mano, tampoco se puede, hay controles parentales, pero los chavales son muy listos, es decir, o sea, saben perfectamente cómo entonces es una mezcla de simplemente de un trabajo progresivo, pequeño, ¿no? Es decir, pues cierto límite de pantalla, o sobre todo horarios claros, disciplina clara. Un cerebro infantil lo que más le perturba es el caos, es la no predicción. Un niño necesita estructura. Entonces, necesita estructura y necesita cierto orden, porque aunque ellos se rebelen contra la autoridad, que es correcto, así, cuando no la hay, y creo que hay algún estudio sobre esto, chavales que no les han dicho no en la vida, ellos al final acaban diciendo, chavales además muy problemáticos, lo que te acaban diciendo es que yo necesito a alguien que me haga, ¿no? El perfil clásico de... que ejerce una autoridad sobre mí, ¿no? La lío porque quiero que al final me hagan caso. Esto es empírico, porque es un cerebro, como digo, programado para aprender a través de la experiencia, del modelaje de la conducta ajena, ya sea de la figura de referencia de apego, padre, madre, abuelos, abuelas, eso es fundamental, ¿no? La figura de referencia. Y claro, pero entonces, si la figura de referencia es un influencer... Este es el problema, que al final, los influencers al final, o los youtubers, o Twitch, es las soluciones mágicas que dan, ¿no? Es decir, ejemplo típico. Chico de 15 años que a lo mejor todavía no encaja en los cánones de belleza, te dice, es que la chica que me gusta, o al revés, la chica que te dice, el chico que me gusta no me hace caso. Hay una industria que mete bastante dinero en esto, que te dice como que si no te hacen caso es por culpa, por ejemplo, de los chicos del feminismo. Entonces,
De ahí viene la tolerancia a la frustración, de que a todos nos van a rechazar, a todos nos van a dar calabazas, a todos no nos van a invitar a la fiesta que queremos ir. Es cómo se canaliza eso. Esta es la clave, es decir, cómo lidiamos con los sinsabores de la vida y que no haya alguien que te diga que soluciones mágicas o basadas en el resentimiento o en el odio. Que esto es algo que se ve en terapia, que acaban desarrollando posturas muy extremistas o muy antihumanas, antisociales incluso, podemos decir, basadas en, como hemos hablado, de la falta de tolerancia a la frustración. De que hay ciertas figuras de referencia que les dicen de que toda la culpa es de la sociedad, que ellos son seres de luz y que, bueno, pues que tienen que rebelarse y pues ser agresivos y malos contra el sistema. Terminamos ya entonces. Como resumen, ante la desmotivación adolescente, ¿qué hacer en casa? Para esos padres que nos están escuchando ahora, los chavales seguramente no, pero ellos sí. Correcto, es ser pacientes, controlarles la medida de lo posible, el amor incondicional, ¿no? Es decir, esto es muy importante. Si uno en casa tenemos un régimen, entre comillas, de terror, en el silencio, es decir, si el niño o la niña se siente escuchado, aunque no nos guste lo que nos diga, esa es la clave. Es más probable que luego a la hora de la verdad, cuando lidie con algo complicado o peligroso, lo hable. Entonces es darles amor incondicional, quererles por cómo son, no por lo que hacen. Y sobre todo, estar atentos sobre todo, claro, la escuela o el colegio, ¿no? Tener a los profesores como figura de referencia, porque pasan muchas horas en la escuela, entonces es información muy importante para los padres. Y es hacer un equipo, como digo, intentar trabajar con tema multidisciplinar, la familia extensa también, pues primos, tíos, ¿no? Ver un poco, bueno, a lo mejor, en vez de hablarlo tú como padre, a lo mejor un familiar cercano o un amigo de la familia puede hacer una figura, como hemos hablado, de referencia o de apego principal. A veces pasa eso, que tu hijo escucha más a ese de verde que pasa por ahí que a ti. Es que están programados para eso, como para rebelarse contra... Es que claro, es muy ambivalente la adolescencia, entonces entiendo que es complicado. Entonces se trata de paciencia, poco a poco. Si vemos que esos problemas de conducta o de motivación o de inhibición son muchos meses, pedir ayuda profesional y especialmente, como digo, bueno, ser pacientes y darles herramientas asumiendo que, bueno, que tendrán que enfrentarse a una vida adulta, pues como todos vivimos, con sinsabores y con frustraciones. Pues hoy aquí en nuestro Gabinete de Psicología y Sexualidad con David Cueto, psicólogo de Cepteco, hemos hablado sobre la desmotivación adolescente y muchas cosas más, ¿verdad? David, siempre un placer tenerte aquí con nosotros. Te esperamos ya muy prontito, cuando te vuelva a tocar. Aquí te recibiremos con los brazos abiertos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Javier.